Está apagado su audio. Ahí, Ok, listo. ya. Empecé. Vamos a esperar que nos dé el pase el licenciado Augusto. Ujú. Yo le presento y continuamos. A ver. Presento y continuamos. A ver. Adelante, doctor. Muy bien. Es realmente un placer y un honor poder hacer la presentación de esta conferencia virtual en el marco del 43 aniversario del Colegio de Psicólogos del Perú y del Día del Psicólogo Peruano. Este domingo celebramos 43 años, 43 vueltas al sol, y qué mejor manera que celebrarlo con la doctora Amanda Clinton, quien va a disertarnos una excelente conferencia. Desde ya muy agradecidos por su participación. La doctora es oradora invitada de GPA, de APA, de grandes eventos. Eh, Pertenece a un consorcio de profesionales de alto nivel que, gracias a Dios, hemos podido contactar y tenemos su apoyo constante. La doctora Amanda Clinton nació en Alaska, en Estados Unidos. Es licenciada en psicología y psicóloga escolar acreditada. Obtuvo su maestría en la Universidad de Washington y su doctorado en la Universidad de Georgia. Actualmente es la directora senior de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Asociación Americana de Psicología, de la APA, o American Psychological Association. Antes de unirse a la APA, la doctora Clinton se desempeñó como profesora de psicología en la Universidad de Puerto Rico, donde se especializó en programas de prevención culturalmente relevantes en la primera infancia, el desarrollo socioemocional y el bilingüismo. La doctora Clinton tiene experiencia en clínicas comunitarias, hospitales pediátricos, escuelas públicas, entornos académicos y hasta en políticas públicas, lo cual realmente es un honor y orgullo presentar, doctora Amanda. El tema que nos va a disertar es psicología y cambio climático. Entonces, desde Arequipa, Perú, le agradecemos. Sabemos de que está en Cuba en este momento y Ujú. que seguramente nos vamos a ver pronto en Paraguay. Entonces, darle la bienvenida nuevamente a nombre de todo el Consejo Directivo Regional 3, Arequipa y Moquegua del Colegio de Psicólogos del Perú. Muy agradecidos. Le dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, más que todo al doctor Abarca Cordero por haberme invitado, que es un gran honor y pues felicidades. Oigo música, quizás hayan empezado a celebrar que bien merecida la fiesta, ya que el colegio está cumpliendo 43 años de edad, que es muy joven aún. Voy a cambiar mi pantalla para que puedan ver el PowerPoint. Y a ver, espero que sí se ve, que se vea. Um, ya, ok. Parece, ¿todo bien? Me dicen si no. Ahí está, ok, super. Voy a estoy menos acostumbrada a Google, que bueno que tenga la oportunidad. Entonces, como les mencionó el doctor Abaca Corero, voy a hablarles un poco sobre la ciencia psicológica y el papel de los psicólogos, ya que estamos enfrentando una crisis climática y de hecho bien sabemos que es importante que participemos en solucionar ese problema, pero muchas veces, o por lo menos en mi experiencia, nos ha costado, nos cuesta, sigue costándonos a los psicólogos determinar exactamente dónde encajamos en un desafío que muchas veces parece ser más de los ingenieros o los biólogos o
u otros expertos, menos quizás un incremento en ansiedad, etcétera. Entonces yo quisiera darles algunas, bien sabemos que hay un problema, quisiera darles algunas sugerencias, quizás un pequeño empujón para actuar y empezar a moldear nuestro pensamiento frente a este desafío. Como mencionó el doctor Abaca Corero, yo trabajo día al día, noche por noche, en la Asociación Americana de Psicología, en su oficina de asuntos internacionales, y una de las experiencias más gratas, bonitas que yo he tenido en mi carrera es el poder participar en la Alianza Global de Psicología. Entonces, de parte de los psicólogos en Arequipa, quienes participan, tanto como nuestros colegas psicólogos en todo el mundo, quienes están vinculados a la alianza, muchas gracias por darme esta oportunidad. ¿Dónde miramos? ¿Verdad? Es que no es necesario siquiera mirar las noticias. Si llegamos a un aeropuerto, si andamos en nuestros pueblos, si abrimos una revista, hay imágenes como aquellas que acaban de ver, que resaltan lo que es un desastre a nivel mundial, que varía en grado dependiendo del momento, la temporada. Sin duda, sin embargo, aunque hayamos contribuido más que nada, como en Estados Unidos, a crear ese problema, o estemos, como se dice, pues en el camino de lo que son los efectos de los cambios climáticos, que como Nicaragua, por ejemplo, ha aguantado mucho las consecuencias de cambios climáticos, pero contribuye muy poco al problema. Estamos todos allí enfrentando de alguna manera lo que es la realidad del cambio climático. Sabemos, y seguro todos hemos ido a varias ponencias en las cuales han resaltado el hecho de que hay un problema y que estamos observando un aumento en la ansiedad debido a la incertidumbre por cambios climáticos, que estamos observando pues mucha emoción rodeada al sentido de la pérdida, porque nuestra tierra ya no es lo que era. Yo puedo hablar como Alaska, cuando yo era niña, tampoco soy tan vieja, pero Alaska era muy distinta a lo que es ahora. Y a veces duele, ¿no? Vivíamos del salmón, de la pesca, vivíamos contando con nieve en el invierno, etcétera, y ha cambiado muchísimo. Y no soy experta en cambios climáticos a nivel geológico, pero se ve con el ojo. Sabemos que hay un problema y yo quería resaltar nuevamente, seguro ustedes han visto, han leído sobre estos pues problemas en su propia región. Esto es el Amazonas. Esta foto es de Brasil, de hecho, pero el Perú también comparte pues parte de Amazonas, y bien sabemos que seguimos tumbando los árboles, cambiando el terreno de Amazonas sin frenar, sin pues tomar una pausa. Se empeoró un 50% la rapidez y la cantidad de árboles que se tumbaban en la selva amazona durante el COVID. Esto es, pues, es una laguna en Argentina, pero en el Perú también tienen. No se ha sacado tanto el litio en el Perú por varias razones de la geología en su país, pero eso es en Argentina, y lo que podemos ver son básicamente piscinas donde se evapora el agua que se queda después de sacar el litio que tanto necesitamos para baterías si vamos a estar andando en carros eléctricos, etcétera. Así que los carros ya con su batería pueden ser más limpios, ¿no? No están contaminando el aire. Claro que las minas de litio
traen sus consecuencias al ambiente. Esto fue el 2017, ahí mismo en Perú, que de hecho yo creo que más de una vez en los últimos años han aguantado inundaciones bastante severas debido a cambios climáticos. Y he leído sobre el lago Palcacocha, que allí un campesino pidió lo que a mí me parece ser muy razonable, solamente $18,000 a una empresa multinacional de energía, porque cambiaba tanto el clima y como ya se había utilizado mucho el agua para energía hidroeléctrica, el mismo pueblo se encontraba con amenaza de no poder sobrevivir de la misma agricultura que antes se producía. Entonces, si seamos alasqueños del Polo Norte, básicamente, si seamos peruanos, mucho más hacia el sur, y todo lo que hay en medio, entendemos que estamos luchando contra el reloj y que las consecuencias de no hacer algo y todos hacer algo pueden ser bastante graves. Yo quisiera como comentar un poco sobre la contribución que pueden hacer los psicólogos a la construcción de puentes entre los seres humanos, nuestras comunidades, nosotros mismos como líderes y nuestro entorno. A ver cuál puede ser el papel de psicólogo en regenerar el medio ambiente y ver pues progreso en cuanto a la cuestión de los cambios climáticos. Bien saben, me imagino, pero quería resaltar antes de trabajar más bien el área de la psicología y su ciencia, que son los factores humanos que más están, que de hecho, si ven porcentajes, hay algunas estadísticas que sugieren que efectivamente el cambio de clima a nivel mundial tiene una sola causa, que son los seres humanos, que esto de hecho no es un proceso natural que cada siglo, 5,000 siglos o algo por el estilo, que vamos a ver cambios climáticos así por naturaleza, que las actividades humanas son las que definitivamente han causado o por lo menos están dirigiendo esto a su pues punto pues límite. Pueden ver la línea azul es lo que es la naturaleza en cuanto a sus contribuciones a los cambios climáticos, que sí, que hay veces en los cuales eventos naturales van a tener una influencia en el clima y va a ser fuerte y va a durar quizás un par de años. Si hay una explosión de un volcán, esto por los partículas que están en el aire resulta en bastante contaminación. De hecho, por tapar un poco el sol, también resulta en bajar la temperatura, pero contaminar el aire, etc. El punto más importante es que lo que es el ser humano es la línea roja, la negra, todo combinado, que somos los seres humanos, que es la línea amarilla, estamos nosotros, pues, conduciendo este carro y necesitamos hacer algo diferente. Podemos mirar, y esto para mí es bastante importante porque yo diría lo que se ve en las noticias, lo que se escucha mucho en conversación, lo más popular o de moda, por decirlo así, es la idea de que si dejamos de viajar por avión y si dejamos de andar en carros que funcionan con base al petróleo, a la gasolina, y quizás si compráramos un poco menos ropa o algo así, allí estaríamos o hemos hecho todo lo que podemos hacer. Si miramos, o sea, como un factor individual, es verdad,
que los autos y los aviones hacen una contribución bastante amplia. Sin embargo, si miramos todos los factores, todas las áreas que están contribuyendo a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, podemos ver que el sector que más contribuye es el de la producción de electricidad y calefacción. Entonces, donde hay mucho consumo de aire acondicionado, si se utiliza sistemas de calefacción, etcétera, allí estamos contribuyendo 25%, y estos datos son un poco los más recientes que podía encontrar, pero ya son desde hace unos 5 años. Entonces, la energía para controlar la temperatura de casas, de oficinas, etcétera, es el mayor entre esta torta. Lo que sigue es agricultura, que muchas veces no pensamos que la agricultura utiliza muchos químicos, cuenta con mucha maquinaria, ¿no? Que también produce emisiones, etcétera. Además, como vimos las imágenes de Amazonas, si estamos hablando de tumbar todo lo que había, la naturaleza en un lado, y pues crear o poner vacas ganaderas o algo así en este espacio, estamos causando un daño por quitar lo natural y traer algo que es agricultura, pero tiene sus propios contaminantes. Lo que sigue es con un 21% industria. Y esto es cualquier fábrica. Fábricas producen de todo. La ropa, obviamente, que esto se ha hablado mucho en las noticias en los últimos 6 meses, el último año, que esto de la moda rápida de comprar ropa y botarla es bastante malo para el medio ambiente, porque la producción es complicada. Empieza, si lo pensamos, sobre lo que llevamos puestos. Es esto que es hecho de algodón, se sembró, entonces empezó como agricultura, se sembró el algodón, luego se tuvo que convertir por una máquina, entonces en hilo para producir una chaqueta, luego esto se cose en una fábrica, se envía lo más seguro por un barco grande o un avión de un país para el otro, etcétera, y eventualmente se compra. Entonces, la industria de la ropa, pero no solamente la ropa, los cepillos de dientes que usamos son hechos de plástico y producidos en una fábrica, etcétera, etcétera. Que miren en su alrededor, lo que vean, entonces viene generalmente, menos que están viviendo una vida mucho más pues conectada a lo natural, es algo que se produce en una fábrica, los muebles, etcétera. Como porción del total, la transportación entonces ocupa un 14%. Como mencioné, los autos, sí, son entre sí, hacen una mayor contribución a las emisiones. Y los aviones, si se hace la matemática, ¿verdad? El número de personas y el consumo de combustible que se requiere en un avión. Sin embargo, cambia mucho la operación matemática si estamos hablando de, por ejemplo, en el caso mío, un vuelo de Washington, D.C. a Nueva York, o quizás en el caso de ustedes, un vuelo desde Arequipa a Lima. Esos vuelos cortos, porque contribuyen mucho en cuanto a la contaminación al aire, porque la mayoría de la contaminación se produce en el despegue. Si es un vuelo largo y es un avión muy grande, son más personas, etcétera, y la contribución y la contaminación son un poco menor. Pero para que pensemos
como digo, en la torta grande. Claro que bien sabemos, hay países que están haciendo más daño al medio ambiente que otros en cuanto a los emisores de gases del efecto invernadero, empezando con la China, Estados Unidos, Europa, India, Rusia, y allí pues van disminuyendo sus contribuciones los países en el mundo. Lo que significa, como mencioné al comienzo, es que todos tenemos que hacer nuestra parte. Este es el concepto detrás del trabajo de hecho que está haciendo las Naciones Unidas, pero la contribución que hacemos no necesariamente va a ser la misma. Ya saben, allí vamos. Se esperaba que pudiéramos virar, como virar de manera bastante brusca hace un par de años, ¿no? Lo que vemos es que estamos siguiendo en esa línea roja. Lo que esperamos fue poder cambiar el comportamiento, el consumo, etcétera, para quedarnos como a 1.0 grados centígrados, como el límite de la subida de temperaturas. Los compromisos que se hicieron inicialmente cuando se trabajaba a nivel mundial en París, está aquí en amarillo. El anaranjado es donde estamos negociándolo, más o menos, si cumplimos con lo prometido a nivel mundial, pues cada país a nivel mundial, allí estaremos. Si seguimos y efectivamente allí vamos, si se suman el mundo entero, pero si no se hace ningún cambio, estaremos llegando a la zona roja, que es la curva y son las predicciones que existían antes del Acuerdo de París. Ok, bien sabemos, hay un problema. ¿Y ahora qué hacemos? Una cosa que quería mencionarles es que estamos ahora empezando a construir un puente que es mucho más largo que la cuestión de energía renovable. Todos nosotros podemos comprar carros, si pudiéramos. A mí me parece muy costosos, pero digamos, si compramos carros eléctricos, aún tendríamos un problema. Y esto no va a pasar de la noche a la mañana tampoco. Esto es Alaska. Si alguien ha ido, ahí está. Y este es el petróleo que se envía desde efectivamente el Polo Norte hasta una bahía en el sur central, donde se envía. Irónicamente, el petróleo se envía de Alaska a California y al estado de Washington, a las plantas donde se convierte en gasolina, se vuelve a enviar a Alaska. La gasolina en Alaska es extremadamente costosa porque no, se produce el petróleo, pero no se puede vender en forma de gasolina allá. Si compramos carros eléctricos, como yo les enseñé la foto de Argentina, y Argentina, Chile, Bolivia, Perú aún no tanto, pero ahí estamos, están exportando mucho litio, porque el litio se necesita para baterías. La pregunta, allí tendemos de parar. Chévere, baterías eléctricas, no emisiones, hecha la cosa. Quisiera recordarles como psicólogos, porque bien entienden cómo medimos la inteligencia, ¿no? Y cómo que la solución de problemas es la capacidad de pensar en la pantalla grande, ¿no? Y solucionar problemas con flexibilidad, con la capacidad de repensarlo si nos damos cuenta de que sea necesario. Un punto para apoyar esta idea es que sí,
hay menos emisiones, no hay, si uno maneja un auto eléctrico. Sin embargo, hay emisiones, y son bastantes, que resultan por la producción de baterías y combustible involucrado en como pues fabricar el carro y venderlo. Así que aunque la batería sea limpia, el proceso no lo es. Es parte de esa industria que mencioné cuando miramos los porcentajes por industria. Además, como ya resalté, las minas de litio están contaminando bastante el agua y las áreas que rodean ellas mismas por los sobrados, la contaminación que queda en el agua, etc. Así que, digamos que, bueno, por ahora estamos hablando de energía renovable, solar, de viento, quizás un poco de hidro, pero de hecho la mayoría de la energía por lados hidroeléctricos ya hemos utilizado este recurso a nivel mundial. Pero fabricamos los autos que que les damos ánimo a las demás personas a que piensen entonces en el costo al medio ambiente de la producción de este auto. Porque de hecho, para que este vehículo con batería, ¿verdad? Este carro eléctrico recompensa lo que es la contaminación involucrada o producida por fabricar el auto, uno necesita quedarse manejando este mismo por 7 a 10 años. 7 a 10 años. O sea, se siente mejor, se ve como una buenísima solución, pero tampoco es así de sencillo. Reducimos las emisiones que están produciendo autos allí en las carreteras, las autopistas, pero tenemos fábricas que están contaminando el aire a través de la producción de lo mismo, y la batería también contribuye a algo, no son emisiones al aire, pero están haciéndole daño a la tierra igual. Además, y por eso digo que en mi pensar sería mejor que como psicólogos empezáramos a ayudar a la gente a conceptualizar el problema de cambios climáticos y sus soluciones, tales como energía renovable, como un proceso, no como pues aquí tenemos la solución. Si pienso en la ansiedad y sabemos que tenemos un plan, en lugar de decirle a alguien, mira, en cuanto que hayamos empezado a manejar autos, buses, lo que sea, aviones que no requieren combustible, estaremos. De hecho, no es tan sencillo. Mi vecino y yo teníamos una conversación hace poco que me decía que cortaba su grama con una máquina eléctrica. Maravilloso, pero la máquina eléctrica se conecta al enchufe, ¿verdad? Y la energía que le llega a través de ese enchufe, esa energía, dependiendo de dónde sea uno, pero energía que le llega por la producción de carbón, por petróleo, etc. Así que para nosotros como psicólogos es importante que marquemos el problema como un proceso, y hay mucho progreso en este proceso de solución. Tenemos opciones, pero es mucho más complicado que cortar la grama con una máquina eléctrica o reemplazar mi auto. De hecho, aunque tenemos, de hecho, muchísima tecnología, paneles solares, sí, autos eléctricos, sí, molinos gigantescos, sí, baterías que están mejorando para poder ahorrar la energía que se produce a través del viento, el sol, etc. Allí, depende de la fuente. Entonces, aún están trabajando un poco en las baterías para guardar energía producida por el viento. De lo contrario, es que tiene que estar venteando todo el día, todos los días,
si estamos contando con energía a través de esa fuente renovable, o si las baterías no se mejoran, tendremos energía solo mientras hay viento, ¿no? Y cuando no hay, o cuando hay sol, etcétera. Pero las baterías están mejorando. Todos, yo diría que efectivamente el nivel mundial, estábamos en alrededor de 1900, cuando empezamos a conectar nuestras ciudades entre negocios, casas, oficinas, etcétera, con luz eléctrica. Diseñamos un sistema así, bastante sencillo, perdón. Lo que necesitamos, si vamos a estar pues ahorrando, guardando, reenviando la energía que nos da el sol o el viento, cambiar la base, lo fundamental, para que sea mucho más complicado, ¿no? Es como rediseñar un sistema muy complicado, porque claro que mientras no podemos tumbarlo todo y estamos allí en la oscuridad por varios meses, un año, mientras se organiza, ¿no? Esto es otro desafío. Entonces, por más que tengamos paneles solares, baterías, molinos, aún tenemos una estructura que falta por cambiar. Eventualmente necesitamos, si de verdad queremos una energía verdaderamente limpia, vamos a tener que poder capturar el hidrógeno verde, que es un proceso complicado. Pero cuando les digo que hay mucho entre acá y allá, es verdad que hay mucho, y el sol y el viento nos da una opción bastante buena, positiva, hay mucha tecnología, no es la solución. Entonces, la psicología, como trabajamos en esta fluidez del pensamiento, en celebrar el progreso paso por paso, estaremos haciéndole un servicio a la comunidad, yo creo, si empezamos a enmarcar las soluciones como un camino extendido. Y no voy a profundizar esto mucho por la cuestión de tiempo, pero ya les mencioné que allí vamos con opciones de energía renovable. El sueño científico sería poder canalizar hidrógeno verde, pero por ahora estamos con baterías, guardando energía del sol, del viento. Necesitamos realmente pensar un poco en los sistemas que estamos utilizando. Por ejemplo, la minería. Si vamos a seguir utilizando baterías, allí hay una duda, necesitamos limitar la contaminación al área. Vamos mirando cómo terminar el uso de combustibles e identificar otras fuentes que se han identificado, pero la cuestión económica es bastante fuerte. ¿Y cómo vamos a cambiar, por ejemplo, fábricas a nivel mundial? Mientras estamos tratando de convertir de un sistema al otro y a otro eventualmente. Bueno, lo que voy a hablarles un poco más, entonces, en todo este proceso es sobre la voluntad humana, porque para mí, como psicóloga, la cuestión, ya entienden la base científica donde estamos en cuanto a la tecnología, a nivel muy general, por supuesto, pero ¿dónde cabemos nosotros? ¿Qué hago? Soy psicóloga. No, yo no trabajo en energía solar ni nada por el estilo. Yo quisiera darles como 5 sugerencias bastante concretas. Una es, y cada una tiene ciencia psicológica que nos puede guiar en cómo adelantar en esa área la cuestión de la psicología, la crisis climática y el comportamiento del ser humano. Entonces, el primero es la cuestión de la comunicación efectiva. Esta es nuestra ciencia. Repito 1000 veces para que tengan orgullo.
que la psicología ha documentado bastante sobre cómo podemos comunicar mensajes, sobre todo mensajes que son poco solicitados, hasta pueden provocar estrés de manera pues adecuada. Algo que sabemos es que deberemos comunicarnos de manera muy sencilla y directa. Podemos, ¿verdad?, profundizar mucho el aspecto de cómo se va a convertir el hidrógeno, y eso nos lleva a y bla, 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 ¿verdad? Pero lo que realmente deberemos hacer, según la psicología, es ser muy directos, no bruscos, pero directos, y darle a la gente una sugerencia concreta, una manera en la cual puede empezar a actuar. Entonces, esto, donde hay mucha incertidumbre y hay muchos detalles, uno generalmente se queda pensando, pues, ¿qué hago con todo esto? Es demasiado. Si quisieran comunicarles a sus vecinos o a sus colegas o sus pares en la universidad de necesitamos tal en la universidad, estamos consumiendo mucha botella plástica, si colocamos fuentes de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos fuentes de agua para cortar en la mitad el número de botellas plásticas que botamos en la universidad tal. ¿Qué puedo hacer yo? Entonces, lo que luego se comunica es, y usted puede empezar a traer su botella, empezar. Es un ejemplo muy sencillo, pero me entienden. Allí vamos y su parte es tal. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos más en soluciones. Hablamos mucho de que hay un problema. Así cada uno sabe cuál será su compromiso. Quizás es un poco inconveniente para mí andar con un frasco de metal o algo para llenar y rellenar, pero si yo sé cómo hacerlo y yo veo que todos están haciéndolo, hay mayor probabilidad de que yo lo haga. Esto es psicología. Lo que tendemos de ver son mensajes así, como ya, como no hay un plan B, como no, efectivamente el plástico no se descompondrá nunca jamás. Esto aumenta el miedo, el estrés y la ansiedad, y donde estamos muy estresados, nos quedamos como, como seguro hemos todos estudiado, congelados. ¿Verdad? Es como el volar o el pelear, la reacción de que cómo voy a sobrevivir y no sabemos por dónde empezar. La sugerencia 2 es que necesitamos educar para actuar. Muchas veces, y yo puedo pensar en mi suegro, por ejemplo, él está solo, él siempre utiliza platos de papel, no lava platos, no. Y hemos tenido esta conversación que para él era sencillo, ya que no tiene ayuda, perdió a su esposa, etc. Entonces, fue cuestión de eficacia. Sin embargo, cuando lo hablamos y conversamos, yo no le enseñé como maestra, lo conversamos como un par de amigos, él entendía mejor cuáles fueron los costos efectivamente de botar todo, vasitos, platos, tenedores. Muchas veces lo que pasa, y eso se ha confirmado a través de psicología, muchas veces los seres humanos no entienden qué están haciendo para contribuir al problema. Digo, yo no tengo carro, ando en bicicleta, pero pensaba que aún estábamos botando mucha basura y claro que esto es malo de mucha manera. Se me ocurrió que podría dejar de comprar todo lo que tenía plástico o estuvo empacado
Esa fue la alternativa que yo identifiqué. Averigüé un poco más. Solamente quería como comprar comida natural, fruta, verdura, botar los restos a la basura igual, porque en una ciudad compostaje, en apartamentos pequeños como Washington no hay mucho espacio, no tenemos grama, etcétera, que el compostaje sería complicado. Pero si yo comprara todo natural y lo botara allí, me enteré después y después de las emisiones, el mayor peligro al clima, lo que está más contribuyendo a los aumentos de temperatura es el metano, ¿no? Que aunque yo botara puros restos naturales a la basura, se llevara al basurero municipal, ¿verdad? De la ciudad, estos como están encerrados en plástico muchas veces o como están revueltos con todos los demás restos, la basura plástica, etcétera, de toda la comunidad, sigue haciendo una contribución mayor al metano que se produce en los basureros municipales grandes de las ciudades. Así que mi solución, y parece bastante, yo no sé, claro, no estoy botando mucho plástico, papel, etcétera, lo que sea, puros restos naturales. Además, que si lo pensamos, que lo natural pesa mucho. Los restos naturales muchas veces pesan más que una botella vacía de agua, ¿no? Que contenía agua, manzana, banano, etcétera. Si yo estoy botando algo que pesa un montón a la basura, es un camión grande que lo recoge, ¿verdad? Que utiliza combustible y claro que si pesa mucho está consumiendo más combustible. Averigüé que tampoco es muy fácil en la ciudad porque necesito llevar los restos a un sitio designado cada 15 días, como podía por lo menos intentar con el compostaje. Pero me entienden, las mejores ideas y yo tenía pues seguro algo de conocimiento que me guiaba, pero no había juntado todas las piezas del rompecabezas. Así que comunicarnos bien, educar y compartir lo que aprendemos con nuestros vecinos, nuestros pares, porque allí hay mucho detalle y se puede confundir. Hay que unir e incluir a la gente. Hay bastantes estudios de que hay varios grupos étnicos que no se ven como parte de la solución de los cambios climáticos. ¿Por qué? Y estos son datos de Estados Unidos. Me pregunto, no he visto nada, pero sería muy interesante estudiar las poblaciones indígenas en el Perú, tanto como personas en las ciudades o en áreas rurales, etcétera, porque en Alaska se ve un patrón semejante a lo que se ve en los otros estados en grupos afroamericanos o latinos, que cambios climáticos es muy de los hippies, ¿verdad? Es muy como de personas de ciertos grupos que llevan estereotipos. Entonces, si es de todos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que todos quepamos en ese espacio? Porque si no tiene nada que ver conmigo, no voy a cambiar mis hábitos. Entonces, es cuestión de identificación como persona, teorías de personalidad, de grupos sociales, la psicología social. Entonces, además, lo que vemos es que las personas voy a elegir a Alaska, comunidades indígenas que están sufriendo más que cualquier otra comunidad. O sea, yo viví, crecí pescando, andando en el bosque, etcétera, pero yo no vivía del salmón, de la carne de ballenas o focas o algo así. Ellos sí.
y cuando cambian las temperaturas, o como el campesino por el lago en el Perú, ¿verdad? Es que allí tienen que cultivar ciertos productos para poder sobrevivir. Entonces, si yo estoy sufriendo más como persona de una cierta, pues, área, pero yo tengo muy poco poder, que así es, por lo menos en Estados Unidos, los indígenas de Alaska son pocos, tienden de ser pobres, tienden de tener menos preparación académica que personas que son de las ciudades. En Alaska hay más del resto del país. Muy poco poder. No me veo allí, aunque me viera allí, nadie me va a escuchar qué voy a hacer, ¿verdad? Es nuestro deber extender la mano y unirnos para que se vea de todos, que la solución se vea de todos. Este es un ejemplo que me gusta mucho de una ecologista de Kenia, quien empezó, o sea, hablando de ideas innovadoras, empezó un programa como reality TV e identificó héroes en su país, personas quienes día al día cambiaban su comportamiento para proteger los animales, el medio ambiente, etcétera. Y así estas mismas personas, las protagonistas de su programa, cambiaron su manera de pensar en sí mismo, tanto como gente pues en el país, niños, etcétera. Yo no digo que esta va a ser la solución, pero si vamos a buscar cómo moldear el concepto que tenemos de cuál es mi papel en este proceso, allí hay pues, un ejemplo de creatividad que ha tenido positivo. Necesitamos, y yo sé que ustedes en el colegio, en Arequipa, están en esas, seguir participando en el proceso político, por más o menos que nos agrada. Han pasado 50 años desde la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, 50 años más de 50 años, y seguimos de alguna manera teniendo la misma conversación. Pero si allí estamos, estudiantes, psicólogos, nuestros vecinos y nuestras comunidades, insistiendo que el gobierno haga algo, aunque sea pequeño, aunque sea poner un lugar para botar el compostaje, podemos empezar a iniciar cambios. El proceso político, bien saben, mejor quizás en el Perú que yo, pero yo les digo, cuando trabajaba en el Congreso estadounidense, algo que aprendí es que tocar sus puertas una vez nunca funciona, ¿no? Allí tenemos que aparecernos siempre cuando podamos. Yo he escuchado a muchos psicólogos quejarse de que no nos invitan. No nos van a invitar, no nos van a invitar, pero sí nos podemos autoinvitar. Queda de nosotros, y nuestras asociaciones profesionales son muy buenos en ese sentido. Muchas veces nos avisan, esto es importante, que por favor hay que firmar, hay que contribuir, hay que hacer algo. Reconocer el compromiso como un movimiento de avance. Nada va a salir como esperamos. Yo sueño con un mundo que se ve muy diferente, que todos tenemos acceso a muy buenos servicios de la salud mental. Hasta el momento, no sé cómo lograrlo. Eso no cambia el hecho de que me fijo en este objetivo, y aunque yo toque la puerta una y mil veces en el Senado estadounidense o en la oficina del alcalde, en mi pueblo, lo que sea, entiendo que el progreso pasa lentamente, que estamos hablando de mucho compromiso antes de que haya movimiento positivo, y a veces van a ser 2 pasos para atrás antes de tomar un paso para adelante,
pero allí vamos, poco a poco, en la dirección indicada. Por eso, expectativas razonables son muy importantes. Yo puedo abogar de parte de servicios psicológicos gratis, de alta calidad para todo el mundo. No me van a escuchar. Pero si yo empiezo diciendo, necesitamos un par de programas adicionales o otra plaza para un profesor de psicología para poder entrenar más psicólogos y reducir un poco el problema de acceso, eso es muy práctico, mayores probabilidades. Allí tienen fuerza entre sí. Tienen un colegio muy activo, líderes súper dedicados. Únanse entre amigos. Y yo digo, muchas veces hablábamos de que los psiquiatras en Estados Unidos o los trabajadores sociales o lo que sea que nos quitaban trabajo, pero si estamos hablando de un objetivo grande, si estamos hablando de cómo se encaja la ciencia humana en este proceso, deberemos extender la mano a ver si en este caso tenemos algo en común con quien sea, ¿no? Yo diría que el trabajo, cambiar el mundo, por decirlo así, eso es algo que se tiene que tomar muy en serio, pero no vamos a tomarlo a pecho. Si hay diferencias de opinión o si las ideas no siempre coinciden, que vamos a ver cómo unirnos para alzar la voz y alcanzar nuestro próximo paso dentro de ese marco de objetivos grandes. Finalmente, número 5, asociar. Ya mencioné el poder que tienen como en las asociaciones profesionales de colegio en el Perú, la Alianza Global. El objetivo es aplicar la ciencia psicológica a problemas cuáles son tan grandes que no importa que la APA tenga tantos miembros o que tenga miles de años de edad o que otro colegio sea más grande, más adinerado, mayor. Necesitamos trabajar juntos. Si estamos hablando de una asociación de 5 personas o una asociación de 150,000 personas, reunirnos y tomar acción. Somos muy buenos para hablar los psicólogos, pero buenísimos, sobresalimos. La conversación me fascina. Eso dicho, llega el momento en el cual hay que arrancar con lo que tenemos, intentar, igual como una evaluación o algo así. Si funciona, maravilloso. Si no, el proceso de evaluar hipótesis y cambiar el camino es algo que entendemos. Eso es el ambiente de los seres humanos. Únanse, dejen rollos personales atrás, enfóquense en lo que necesitamos lograr. Otro ejemplo, además del Colegio de Psicólogos en el Perú, es capítulo 3 en Arequipa, tenemos la alianza que ya les mencioné, que reúne más de 70 países, Perú incluido, en el país para esto mismo. Vamos a aplicar la ciencia, tomar acción y ver qué podemos hacer como un grupo para mejorar el mundo. Paso a paso, yo diría, aunque apenas empezando la cuestión de hallar fuentes de energía limpias, pero verdaderamente limpias, desde el solar y el viento hasta el hidrógeno. Mientras tanto, nosotros somos expertos en la ciencia de comunicaciones, la ciencia de la enseñanza, la ciencia de la mejor manera de incluir a colegas y traer más gente a la conversación. Debería decir abogar, o defender la ciencia de presentar y negociar un buen argumento frente a personas con mucho poder político, y claro que nos asociamos a nivel profesional.
Así podemos, y son dos cosas, la salud mental la salud mental que estamos estudiando bastante con relación a los cambios climáticos, y seguro bien saben, porque aquí los psicólogos sí se ven como parte de la solución, que podemos atender a personas con ansiedad o depresión si se trata de cambios climáticos. Igual estamos más bien cómodos cuando estamos hablando de consultas, práctica privada, trabajo uno a uno o grupos pequeños. Confío mucho en que puedan atender estas necesidades. Claro que hay problemas más grandes, la inequidad que mencioné, que está empeorando las consecuencias para ciertas poblaciones. La migración forzada, que está cambiando el ambiente social, económico, etcétera, para muchas personas a nivel mundial, etcétera. Entonces, yo quería que se enfocara también, y no creo que tengo tiempo para enseñarles todo esto, pero pueden verlo en línea, que esto es un video de la aerolínea de United. Y de hecho, claro que conocen Oscar de Plaza Sésamo. Ella es una piloto y básicamente Oscar ella le está diciendo que mira, podemos producir combustible para los aviones a través de los restos biológicos. Ustedes lo han visto, que ese banano sucia, que sí también. ¿Qué más saca? Marañones, ¿verdad? Pues pudridos, y que eso también. Del metal, que le acaba de señalar en la pared, no. Allí tenemos la tecnología hasta para volar en aviones sin contaminar el aire. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Somos los seres humanos. De hecho, por ahora, esta aerolínea es el líder en convertir combustible típico a restos naturales, y están utilizando menos de 1.1%. No se escucha Ya terminó. ¿Ya? bien. Así que se puede, pero solo quería mencionarles que cuenta con nosotros para cambiarlo todo. Y con eso, muchísimas gracias. Disculpa, pensaba que tenía una hora. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Amanda. Vamos a la ronda de preguntas. Bueno, en cuanto a la cuestión de realizar terapias en la naturaleza, que definitivamente sí, hay bastante, y son bastante buenas las investigaciones que han documentado el impacto de la naturaleza en cuanto a la reducción de la ansiedad y el estrés. Yo lo veo como una excelente posibilidad. Si se puede hacer, definitivamente. Y si aquí hay algunos quienes están en plena ciudad y no pueden, están estudiando el impacto de mirar unos minutos de imágenes de la naturaleza en línea, que no tiene el mismo impacto, pero igual es bastante positivo en cuanto a la reducción del estrés y la ansiedad. La naturaleza tiene una influencia extremadamente positiva. Le contesté, ¿verdad? Sí, sí, doctora, muchas gracias. En cuanto a la... de acuerdo, o sea, estamos, de hecho, la alianza
se reunió, estuvieron 2 representantes de Perú, muchísimas gracias, que muy agradecido, que el Grupo Mundial de la Alianza tomó la decisión de que sí, exactamente como Alonso está comentando, que necesitamos empezar a educar a los niños chiquitos, digamos, como lo que yo llamaría preescolares, ¿no? Y están trabajando un programa para padres de familia, niños y maestros en escuelas para niños chiquitos, porque definitivamente la mejor solución sería empezar temprano, para que sea una manera de vivir y pensar, en lugar de tratar de cambiar, por ejemplo, como yo mencionaba, el comportamiento de nuestros abuelos o algo así. Cuando haya un currículo ya publicado, seguro el doctor Abaca Cordero se lo compartirá. Me imagino que duraremos unos 6 meses más. Algo que quisiera resaltar con relación es el hecho de que ustedes como psicólogos, para mí ha sido un proceso orientarme a mí misma. Inicialmente me preguntaba, ¿y qué? ¿Dónde cabemos los psicólogos? Pero hay mucho que podemos hacer. Ustedes, de parte del colegio en Arequipa, podrían organizar una conversación de 30 minutos para jóvenes de 5 años a 8 años, ¿no? Y como compartir un poco de cómo se puede cambiar o pensarlo en el lenguaje que tiene sentido para ellos, dado su nivel de desarrollo. Y me encantaría, para ser sincera, Alonso, y voy a hablarlo también con el doctor Abaca, que la alianza necesita y vamos expandiendo. Ahora tenemos un grupo de trabajo enfocado en el asunto de cambios climáticos y la psicología. Así que voy a enviarles mi correo. Soy algo lenta, así que no duden en enviarme 2 o 3 para recordarme que le debo una respuesta, pero estamos trabajando esa misma idea de cómo podemos extender el grupo, el expertise y el aprendizaje. Le enviaré una invitación en cuanto que decidamos dentro de un mes más o menos cómo se va a trabajar. Listo. Julio me está dando la señal. Muchas gracias, doctora Amanda. De verdad, estamos muy alegres, muy felices de poder escucharla y también de poder intercambiar todas estas informaciones. Esto es muy importante, ¿no? El grupo de trabajo a nivel mundial que lidera la doctora Amanda, que es la Alianza Global de la Psicología, es increíble el trabajo que se está haciendo a nivel mundial, lo cual saludamos y felicitamos desde ya. A todos los que están aquí conectados, les agradecemos y siempre dispuestos y a la orden, doctora. Gracias, Bien. feliz cumpleaños a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, muchas gracias. chao. Hasta luego con todos, muy agradecidos. Hasta luego.